Vamos a ver lo que es un monomio, un binomio, un trinomio y un polinomio, y algunos ejemplos. Para empezar, un monomio es un único término algebraico que contiene un signo, un coeficiente y una o más literales, cada una con algún exponente. Ahorita esos nombres pueden sonar algo raros. Vamos a ver lo que significa cada uno de ellos. Por ejemplo, este término tiene, como vemos aquí, un signo que puede ser positivo o negativo. El coeficiente es el número, puede ser cualquier número o incluso una fracción. Puede ser un 3, un 5 tercios, etc. Y dice, y una o más literales. Las literales son las letras, como la X, la A, la M, cualquier letra, eso es una literal. Con algún exponente. Bueno, cuando no aparece ningún exponente es como si hubiera un 1 de exponente. Pero puede ser cualquier otro exponente. Otro ejemplo. Este también es un monomio, ya que solamente hay un signo, un coeficiente, y hay 3 literales. El número de literales no importa. Simplemente lo que importa es que haya un signo, un coeficiente y puede haber muchas literales. Aquí otro ejemplo. Aquí tenemos el signo, que es un menos. Aquí cuando no vean un coeficiente, quiere decir que hay un 1. El número 1 no suele ponerse como coeficiente. Es el único número que no se pone como coeficiente. Entonces aquí es como si hubiera un 1 de coeficiente. Hay 4 literales. Y vemos que aquí hay 2 exponentes. Para el b un exponente 2 y para el c un exponente 4. Aquí hay otro ejemplo. Este de aquí no tiene ningún signo aquí, quiere decir que es positivo. Tiene 2 quintos, que es un coeficiente, no importa que sea una fracción, sigue siendo un solo coeficiente. Tenemos 3 literales y cada una con su exponente. Bueno, eso es lo que es un monomio, un solo término. Ahora, un binomio. Un binomio consta de 2 términos algebraicos, es decir, de 2 monomios. Si cada término algebraico nuevamente tiene un signo, un coeficiente, una o más literales con algún exponente, pero deben ser 2 términos. Entonces, por ejemplo, este es un binomio porque este de aquí es un solo término y este es otro término. Tenemos 2 términos. Este tiene su signo más, tiene un coeficiente que es el 2, 2 literales. Y este otro signo más ya es del segundo término, que sería este, con su coeficiente que es el 3 y 3 literales. Entonces vemos que hay 2 términos. Eso es un binomio. Aquí hay otro binomio que es un más sencillo, pero siguen siendo 2 términos algebraicos. Los dos tienen coeficiente 1. Este de aquí tiene un signo más, este tiene un signo menos. Este tiene como literal la X y este como literal la Y. Otro ejemplo ya un poquito más complejo sería este. Otra vez son 2 términos algebraicos. Y este, 2 términos algebraicos. Este de aquí no tiene literales. Puede no tener literales, sigue siendo un término algebraico. Y esto sigue siendo un binomio. Bueno, entonces la forma de distinguir un monomio de un binomio es que en el binomio hay 2 términos. Cada uno tiene su coeficiente y su signo. Como vemos, pues el signo se puede decir que separa un término del otro. Y así podemos contar que aquí hay un solo término y aquí hay otro término. Bien. Ahora un trinomio. Un trinomio consta de 3 términos, que nuevamente cada término tiene su signo, su coeficiente y una o más literales. O puede no contener literales. Lo importante es que debe de haber un coeficiente y un signo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí 3 términos. Este sería un término, este es otro y este es otro. Cada uno tiene su signo. Este tiene su signo positivo, negativo, positivo. Los 3 tienen como coeficiente 2. Este tiene de literal la X, la Y y la Z. Aquí hay otro trinomio, otro más. Este de aquí no tiene literales, pero se sigue contando como término algebraico. Y por lo tanto tenemos 3 términos algebraicos aquí. Y aquí otro un poquito más complejo, pero siguen siendo trinomio. Aquí hay un término, 2, 3. Entonces siempre que tengamos 3 términos, eso es un trinomio. Finalmente, un polinomio consta de 2 términos o de más, ¿sí? Entonces un binomio
es a su vez un polinomio. Un trinomio también es un polinomio. Una expresión que tenga 4 términos, 5 términos, 10 términos, 100 términos, es un polinomio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4 términos. Cada uno tiene su propio signo. Podemos contarlos y ver que son 4 efectivamente. Aquí tenemos uno que ya tiene 8 elementos. Sigue siendo un polinomio. Cada uno tiene su signo. Aquí todos tienen signo positivo. Aquí tenemos nada más 2 términos, pero como dije, pues no importa si son 2 o 3, ya se les puede llamar polinomio. Y aquí pues uno que tiene 3 también es un polinomio.